Entonces vamos a empezar con la siguiente profecía. Sí, vamos a ver la profecía de Miqueas, que es la siguiente que sigue. Esta profecía de Miqueas, a pesar de que es muy corta, sí, pero es muy bonita y de la cual pues necesitamos entender también, ¿no? Entonces vamos a ver esta profecía, ¿sí? Esta Miqueas también en hebreo se conoce como Micaya, que quiere decir quién es quién como el Eterno, ¿sí? O quién es como el Eterno, también se puede decir, ¿sí? Y Mija es de quién como el Eterno. Eso ya ustedes lo pueden ver en Wikipedia, lo pueden buscar o a través del Strong también lo pueden encontrar, ¿vale? Este libro también se le conoce como el mini Isaías. ¿Por qué se le dice como el mini Isaías? Porque Miqueas casi extrajo literalmente ciertas partes de Isaías y es como el resumen de Isaías. Si a Isaías le decimos que es la mini Biblia, porque ahí está el resumen de los 66 libros, pues Miqueas es el resumen de Isaías. Entonces, si nos da pereza leer Isaías, pues leamos Miqueas y así, ¿no? Pero la idea es leerlos todos, ¿no? Entonces, se dice que Miqueas fue a Isaías lo que Timoteo fue para el apóstol Pablo, es decir, Miqueas muy posiblemente llegó a ser discípulo de Isaías o algo mucho más cercano. Recordemos que Timoteo para el apóstol Pablo, que era casi un hijo, ¿no? Y esto pues es algo que vemos a lo largo de las cartas, ¿sí? Y pues Isaías pues entrenó a Miqueas muy posiblemente hasta el punto que tendría que tomar el lugar de profetas, ¿sí? Por eso es que Isaías es muy similar al libro de profetas y por eso se le conoce como el mini Isaías. Tiene 7 capítulos que resumen los 66 libros de la Biblia. Es una de las profecías que más amplias de los profetas menores. Recordemos que hay 12 profetas menores y esta es una de las más amplias. Hay unos que solo tienen un capítulo, como vimos con Abdías, ¿no? Ese tiene un capítulo muy sustancioso, pero solo es uno. Cambio, por lo menos Miqueas tiene 7 capítulos, de los cuales pues también son muy sustanciosos, pues por eso también es un poquito larga. Vamos a ver que un texto que se sacó literalmente de Isaías es este, Miqueas 4, del 1 al 3. Y aquí en este texto es donde se resume la redención y la esperanza para toda la humanidad, para el mundo entero. Para esa redención y esa esperanza que todo el mundo quiere, que quiere es paz. Restauración, reconciliación, que ya no nos matemos los unos a los otros, que ya no haya tanta miseria, tanta cosa, ¿no? Pues eso es lo que se espera y eso es lo que habla Miqueas 4 del 1 al 3. Acá vamos a ver, ¿sí? Cómo lo dice en Miqueas y ahorita este lado va a salir como dice en Isaías. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la cabeza de la casa del Eterno será establecido por cabeza de los montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. ¿Qué quiere decir? Que el monte del templo, allí donde se hizo el templo de Salomón, donde después estuvo el segundo templo, y es donde que será el monte más alto, será la cabeza para todas las naciones. Y dice en el verso 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra del Eterno. Esto creo que lo hemos visto y lo hemos estudiado, ¿no? En varios libros, incluso hay una canción, perdón, con respecto a esto, ¿no? Y dice en el verso 3, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán
y no, ni se ensayarán para más para la guerra. Es decir, ya cambiarán las armas. Ah, lo que era una espada ahora la van a utilizar para hacer hacedones, para recoger ciegas y sembradas y todo eso. Ya no para pelearse los unos a los otros. Lo mismo la lanza, para hacer hoces, para sembrar, para cultivar, en vez de estar peleando unos con otros. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. Si miramos en Isaías, el texto que está citando acá Miqueas es Isaías 2, del 2 al 4. ¿Qué nos dice acá? Y vamos a ver qué nos dice. Lo mismo. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Recordemos, el monte de Jerusalén va a ser ¿qué? El monte principal, ¿no? Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Eterno. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Imagínate, acá vemos que utiliza a veces ciertas palabras diferentes, pero está diciendo lo mismo, ¿sí? Sabemos que acá Miqueas literalmente copió lo que dice Isaías, ¿no? Y pues, ¿qué tendrá que suceder para que se cumpla esta escritura, lo que leímos en Miqueas? La ciudad de Jerusalén es la clave para que se cumpla. Sí, dice en Zacarías que esta ciudad de Jerusalén va a ser como copa deseable para todos los pueblos. Jerusalén va a ser la que va a desembocar la mayor guerra a nivel histórico, ¿sí? Pero también va a ser la cabeza, va a ser la capital, por así decirlo, del mundo, de donde todas las naciones tendrán que ir a Jerusalén a buscar del Eterno, a alabarlo cuando estemos ya en los 1000 años y en la eternidad. ¿M? Entonces, acá está hablando de Sión. Recordemos, Sión es el monte del templo, donde hoy en día está la cúpula dorada, ¿no? Que es donde realmente debería estar el templo. Por eso dice en Zacarías 12:2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá y en el sitio contra Jerusalén. ¿Qué dice? Pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá. Es decir, Jerusalén va a llegar un momento en que todas las naciones, absolutamente todas, van a querer hacerse parte de Jerusalén, van a quererse apoderar de Jerusalén. ¿Cómo va a pasar? No sabemos, pero si Dios lo dijo fue por algo y realmente se va a pasar. Y ahí es donde vemos esa abominación desoladora que habla Mateo. Mateo 24:15 habla esto. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el monte de Dios, en el templo, dice la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel. El que lea, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Y acá hay que entender una cosa, porque si dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y Pablo añade un poquito más acerca de esto, que dice que se va a sentar, o sea, este gran hijo de perdición dice que se va a centrar en él, va a entrar al templo de Dios y se va a sentar y va a decir, yo soy Dios, ¿sí? O sea, que solo lo tenemos que adorar a él. Esa es parte de la abominación desoladora, la cual ya tiene también un cumplimiento y de la que habla Daniel 11:31 que dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso se cumplió por lo menos para el año 1886 antes del Mesías.
¿Qué pasó para entonces? El sirio Antíoco Epifanes, perdón, Antíoco Epifanes colocó una imagen, metió una estatua de Zeus allí dentro del templo y fuera de eso sacrificó a un cerdo, ¿no? Imagínate. En medio del cerdo en el altar donde solo se podía dar las ofrendas del Eterno que eran de animales limpios. En estos eran ¿qué? Ovejas, becerros o cabras. No eran más los que podían sacrificar. Del resto todos tenían que ser, todos eran prohibidos. Ni siquiera un burro se podía llevar a sacrificar. Entonces ahí es donde vemos que, ahí es donde el pueblo se empezó que a helenizar. ¿Sí? Muchos empezaron a seguir esto y a prohibirse, incluso para ese tiempo los griegos dijeron, no, tenemos que prohibir todo lo que ellos digan, todo lo que ellos hagan, esa religión, no, ellos tienen que hacer lo que nosotros seguimos o dijimos. Y ahí es cuando se levanta este grupo de los macabeos, que era una familia, y empieza por Judá Macabeo, ¿sí? Y después por Juan Hircano. ¿Sí? Hermanos que empiezan a hacer y negarse a eso que ellos querían y pues se levantaron ¿en qué? En contra de lo que ellos estaban haciendo. Y pues ellos tuvieron una situación muy difícil, fueron perseguidos, pero sin embargo Dios los ayudó a recuperar el templo y a volver a ser una nación sólida. ¿Sí? A pesar de lo poco que eran, imagínate, ellos como judíos peleando contra Grecia, una nación y que ya estaban casi como imperio, y aún así ganarles y aún así sacarlos de Israel, pues eso es, o sea, eso es casi un milagro, ¿no? Y allí también se da el milagro de Hanukkah, ¿no? Según el Talmud, vamos a ver en Chabat 21, dice que al terminar la guerra los macabeos regresaron a Jerusalén y encuentran al santo templo profanado con la menorá, un candelabro de 7 brazos, dice apagada, y aceite ritualmente puro suficiente para encender un solo día. Tardaron 8 días en conseguir más aceite. Y sin embargo, el poco que tenían mantuvo encendida la menorá durante todo ese tiempo. Y por eso se da el milagro de Hanukkah o por eso se celebra esta festividad de Hanukkah en todo Israel debido a esto. Y recordemos que para hacer este aceite que se necesitaba para la menorá era un aceite especial. Tenía ciertas hierbas especiales y hay unas que no son tan fáciles de conseguir. Por eso es tan difícil su proceso, ¿sí? Imagínate, tenían aceite solo para un día y les duró 8 días. Eso es algo que solo el Eterno hace y vemos que la mano de Dios está allí, ¿sí? ¿Y qué era lo que quería el pueblo griego? El pueblo griego lo que quería unificar era que las naciones, traer paz a las naciones según a su pensamiento, según a lo que ellos pensaban, ¿no? Hacer un ecumenismo global, lo que hoy en día se quiere hacer con los papas y los diferentes grupos, ¿cierto? De religiones, hacer eso, un ecumenismo global, donde todos digan, ay, no, sí, tú sigues eso, pero no, el amor, la paz nos guía y no tenemos que andar de diferencias, no, eso no, sí, pues imagínate, pues. Eso es lo que quiere hacer hoy en día, tener una economía global y un orden mundial. Eso se ha perseguido durante siglos, durante años, y eso todavía hoy en día muchos lo persiguen. Sí, y esto Daniel habló que sucedería, es todo lo que dijo Daniel se cumplió para el tiempo de los macabeos y muy posiblemente se volverá a cumplir porque Yeshua lo dijo directamente en Mateo 15 como lo acabamos de leer, ¿no? Que iba a haber una abominación desoladora, lo que también Pablo dice en su carta a los tesalonicenses, que este hijo es de perdición, pues entrará al lugar santo y dirá, yo soy Dios. Ahora tienen que adorarme a mí.
Entonces, no nos debemos de sorprender si en algún momento Israel empieza a adorar a otros dioses o empiezan a hacer diferentes cultos. Hoy en día ya se ve, por lo menos estas caravanas acerca de todo esto de la situación de género. Está el catolicismo vivo allá. Ahorita se cree mucho en el esoterismo cuanto a la Guemará, ¿no? Todo eso pues lleva incluso que a ir en contra de muchas de las cosas que Dios tiene. Incluso hoy en día ustedes pueden buscar y definitivamente la mayoría de los judíos pues ya se están diciendo, no, nosotros somos ateos o definitivamente nosotros ya no creemos en Dios, estamos en X o Y religión o X en Y cosa, ¿no? Entonces, por eso, antes de que venga la redención, pues Jerusalén va a ser colocado, va a ser como cabeza y pues va a tener que ser buscado y que todo el mundo lo quiera poseer. Hasta que llega Yeshua ahí, pues pone todo en orden. Y esto nos lo dice en segunda de Tesalonicenses 2:2. ¿Qué dice? Que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra. Acá es que nosotros debemos de verificar si lo que estamos escuchando, viendo, realmente está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Dice en el sentido en que de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo, el hombre de pecado, que es decir, el hijo de perdición. Entonces, nosotros sabemos que todavía no viene Yeshua, ¿por qué? Porque no se ha presentado el hijo de perdición. Apostasía sí hay y harta, ¿cierto? Pero que se presente el hijo de perdición, todavía no lo hemos visto, ¿cierto? Todavía falta ese pedazo. Que ya se esté dando el camino, sí, pero todavía no ha llegado el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Muy posiblemente este se va a levantar igual que lo que hizo Nabucodonosor en su momento, que coge y levanta una estatua y dice ahora todos van a tener que adorar esta estatua sin importar qué religión sean. El que no se arrodille y no adore esta estatua, ¿qué va a hacer? Va a ser lanzado al horno de fuego. Muy posiblemente ninguna religión vaya a perdurar en ese momento y todos van a tener que elegir. Si siguen a el líder, a este hijo de perdición, o si siguen y siguen liderando su religión. ¿M? Eso es lo que va a pasar, dice y sigue diciendo, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama culto o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Entra en el templo de Dios y a ocupar su lugar. Acá podría ser muy metafórico, pero también puede ser muy literal. Por eso tendría que existir el tercer templo. Digo yo, ¿no? Pues para que pase esta abominación desoladora muy parecida a la que pasó con Daniel, ¿no? Con lo que vemos para el tiempo de los macabeos, que muy posiblemente será muy parecida. Ya sabemos que todo lo que fue es sombra de lo que vendrá, ¿no? Y eso pues va de acuerdo también a la profecía de Ezequiel en los últimos capítulos con Hebreos, que habla que van a estar los dos sacerdocios, el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Entonces, pues imagínate todo esto que va a venir un conflicto, va a pasar algo donde va a haber otra vez ese orden mundial. Hoy en día ya vemos que toda la humanidad ya se está empezando a caminar hacia lo mismo, a querer lo mismo, por lo menos hoy en día esta situación del género ya no se ve solo en un país, ya se ve a nivel mundial.
¿sí? Y ya es difícil de uno de salir. Va a llegar que vamos a ver esa repetición que hubo en la Torre de Babel de todos querer construir un nombre, una reputación, o lo mismo que hizo Epifanio, ¿no? Que fue ir y decir, no, Zeus es el rey y a él es el que toca rendirle homenaje, ¿sí? Muy posiblemente va a pasar algo similar a esto, ¿no? Y pues por eso viene ese conflicto de lo que nosotros hemos visto de Israel con Palestina, ¿no? El que esa heredad es mía, que Jerusalén es mía, que eso es para nosotros y por eso pues se levanta semejante conflicto. Y para entender ese conflicto, incluso el por qué hoy pasa todo lo que está pasando con Palestina, pues necesitamos verlo de acuerdo al contexto en general. Pero pues igual sí es importante entender el conflicto. El conflicto, ¿por qué se da? Se da desde la época de Ismael, ¿sí? Recordemos que Ismael, el hijo de Jacob, era parte también de la promesa. De ahí viene todo lo que son los islámicos, ¿sí? Parte de Palestina y parte de los países árabes alrededor de Israel son islámicos, en su mayoría son islámicos. ¿Qué pasa entre la diferencia? Pues estos países pues dicen que Ismael era el hijo de la promesa y que él tenía que heredar todo eso y pues que eso le pertenece a a Ismael y no a Isaac, como si lo dice la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos y según lo que dice el pueblo de Israel. Pues desde ahí empezó a haber un conflicto, ¿sí? Entre ellos en que esto me pertenece, en que esto no me pertenece. Bueno, el conflicto hay entre ellos y esto ha pasado de generación a generaciones, ¿sí? Desde, imagínate, desde ese tiempo hasta hoy en día, ¿vale? Digamos que esta es la raíz del problema y pues el conflicto siempre ha sido ¿qué? Jerusalén. Los árabes o toda esta parte de Palestina, pues que ha dicho Jerusalén nos pertenece. ¿Qué dice Israel? No, no les pertenece. Entonces, también ese es el conflicto que ha habido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a ver los datos generales de esta profecía. ¿Quién la escribió? Miqueas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir quién? Como Yud Het Bat Hei, ¿no? Que es una profecía y se le conoce como el mini Isaías, donde se escribe en Israel y Judá. Aunque recordemos que para esta época, bueno, déjeme miro el año, dice que se escribió para el año 733 al 700 antes de Cristo, es decir, muy posiblemente todavía estaba Israel, la casa del norte, cuando se escribió esta profecía, ¿sí? Entonces, muy posiblemente, ¿vale? No se sabe qué tan, pero sí, muy posiblemente incluso Miqueas vivió o vio lo que pasó con el reino del norte, así como Isaías también lo presenció, muy posiblemente Miqueas también lo vino presenciando. ¿Por qué se escribió esta profecía? Para profetizar juicio y esperanza del reino mesiánico, ¿sí? Acá muy posiblemente o nos habla acerca de lo que va a pasar a nivel futuro. ¿Listo? Entonces vamos a ver que este libro lo vamos a dividir en un bosquejo en tres secciones con las tres R's. Así como hablamos en las tres R's en cuanto a la ecología, ¿cierto? Que es que en cuanto a todo esto que tiene que ver con con el reciclaje y todo eso, ¿cierto? Que son tres R's. Lo mismo vamos a ver acá, pero con respecto a lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Vamos a ver que la primera R quiere decir retribución y son los primeros tres capítulos, ¿listo? La segunda R sería de restauración, lo que son el capítulo 4 y 5.
Y la última R sería la reconciliación, que sería el capítulo 6 y 7. Entonces tenemos retribución, restauración y reconciliación. Y eso es lo que el Eterno va a hacer. Cuando habla de retribución, está hablando lo que nosotros conocemos en nuestros términos como venganza, pero pues la retribución es de acuerdo a lo que Dios va a dar, según a lo que cada uno hizo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera R, con la retribución, viendo los primeros tres capítulos. ¿Listo? Recordemos que igual no los vamos a detallar todos, solo vamos a ver ciertas partes de estos tres capítulos. ¿Listo? Entonces, pues vamos a empezar con el capítulo uno, donde empieza hablando de la condena de Samaria y de Jerusalén, es decir, del norte y del sur, de los dos reinos, ¿no? O de las dos casas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver acá a lo largo del capítulo uno. Y dice en Miqueas 1:1. Dice, palabra del Eterno que vino a Miqueas de Moseret en los días de Jotán, Acaz y Ezequías. O sea, este profeta Miqueas habló en el reinado de estos tres reyes, de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria, o sea, el reino del norte, y Jerusalén, reino del sur, ¿no? Hablando de las dos. Por eso esta profecía pues entra tanto para el norte como para el sur, ¿sí? Y acá nos empieza a hablar de qué? De la condena. Dice y sigue en el verso 2. Oíd pueblos todos. Estad atenta tierra y cuanto hay en ti. Y el Eterno, el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, el Eterno sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hundirán. Cuando dice se hundirán, también es que se sumirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Entonces acá vamos a ver, entonces, ¿cuál fue la rebelión de Jacob? ¿Sí? ¿Y cuáles son esos pecados? ¿Sí? Que hizo tanto Samaria como lo hizo Jacob. Por eso necesitamos entender, pues, cuál es la rebelión de Jacob, no es Samaria, y cuáles son los lugares altos de Judá y no es Jerusalén. Entonces vamos a mirar estos dos. Entonces vamos a empezar por Jacob, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la rebelión de Jacob? Y pues realmente no es Samaria, o sea, cuando hablamos de Jacob, ¿hacia qué casa nos estamos refiriendo? Casi siempre al pecado de Jeroboam o a la casa del norte, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace la distinción de la casa de Jacob y la casa de Jerusalén, ¿no? Dice, entonces, recordemos el pecado de Jeroboam. Jeroboam subió ¿a qué? A las 10 tribus, ¿cierto? Fue el que reinó sobre las 10 tribus y pues las llevó realmente al pecado. Las alejó, las llevó totalmente, no tuvieron, digamos, nunca hicieron techua realmente. Desde la época de este rey, del primer Jeroboam, porque a lo largo de la Biblia habla de dos Jeroboam, el primer Jeroboam y Jeroboam segundo. En este tiempo de Jeroboam primero, pues el primer rey, pues orilló al pueblo ¿a qué? A la idolatría, a pecar, a irse en contra de las leyes de Dios, a pesar de que todo el reino del norte fue muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy próspero, muy bendecido, aún así ellos no se arrepintieron o pensaron que no, pues como Dios nos bendijo, pues no hay problema, estamos haciendo las cosas correctas, pero vamos a ver que aunque seamos bendecidos, muy posiblemente es porque Dios está mostrando misericordia y quiere que a través de la bendición nosotros volvamos a Él, ¿sí? Y eso pues realmente fue algo que Él utilizó, ¿sí? Por eso vamos a ver los pecados que hizo.
que cometió la Casa del Norte. Primero pusieron dos becerros de oro con el fin de que el pueblo no volviera a Jerusalén como método de cambiar la religión. Y podríamos decir que el primero que hizo cambiar todo y que empezó a hablar de antijudaísmo o anti las cosas de Dios, pues ¿quién fue? Jeroboam, ¿no? No vayas al templo, no sigas esas leyes, eso no es, tienes que cumplir esto, ¿no? Muy parecido a lo que hoy en día muchas de las doctrinas enseñan. La segunda, el segundo pecado que cometió fue crear una fiesta, inventar una fiesta de su corazón. Y esto lo hice, inventó una fiesta al octavo mes, igual, casi igual que la de la festividad del séptimo mes, que es la de tabernáculos, donde 7 días podían hacer y deshacer, ¿sí? Y pues que iba en contra de lo que Dios había estipulado. Otra cosa que hizo fue que instauró su propio sacerdote, de acuerdo a su rosca, por decirlo así, ¿sí? Acá cuando hablamos de rosca, no es que metió a los de su rosca, metió a sus amigos, a lo que a él más le convenía para ponerlos arriba y que le siguieran o le ayudaran a hacer su reinado, ¿sí? Hoy en día muchos, por lo menos muchos de los presidentes hacen eso, ¿no? Si suben a la presidencia, pues suben con todo su equipo a la presidencia, incluso hasta cambian a algunos delegados ya en diferentes áreas, los cambian con tal de que los que suban pues sigan la voluntad del que subió como presidente, ¿no? Pues para que no hubiera tanto o no haya tanto inconveniente o tanta problema al momento de mandar, ¿no? Y esto fue algo que él hizo, pues instauró sus propios sacerdotes, aquellos que eran del pueblo que no eran levitas, ¿no? Imagínate, pues estaba haciendo todo lo contrario. Y lo último que hizo fue cambiar la ley y el calendario que el Eterno hizo. Pues al hacer todo esto, pues cambió todas las leyes de Dios. Ya no tienen que hacer esto, ya no tienen que hacer esto, solo sigan esto y solo sigan esto y listo. Eso con eso tienen, ¿no? Pues imagínate, terminó permitiendo a Pueblo del Norte a la Casa del Norte, ¿no? Eso fue lo que hizo en cuanto a Jerusalén, bueno, a Jerusalén no, sino a la 10 tribus, ¿no? ¿Qué fueron los pecados o cuáles fueron los pecados de Judá? Y eso también no los podemos ver, ¿sí? Y vamos a ver que ellos hicieron fue mezclas, ¿sí? Ellos mezclaron, ¿sí? Aunque tenían la Torah, aunque tenían la instrucción, se apartaron de las leyes de Dios. O algunos decían, no, yo obedezco esto y vamos a hacerlo porque ahí toca cumplirle a Dios, pero también obedezco a este Dios, ¿sí? Es mejor tener a todos los dioses contentos y no pelear con ninguno, ¿sí? Imagínate, o sea, estaban diciendo, no, seguimos a Dios y seguimos a este, pues eso es algo que Dios realmente no quiere. Y muchos pues tomaron la decisión de seguir, no, ya las cosas de Dios no, y preferían obedecer a lo que su corazón seguía. Por eso en Isaías se habla, estos hombres de labios me buscan, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? Y por eso empezaron a dedicar altares falsos, empezaron a hacer todo lo contrario a lo que Dios había estipulado. Y esto por eso vamos a ver cuáles fueron. Primero, empezaron a mezclar, ¿sí? Además de adorar a Dios, pues empezaron a adorar a otros dioses. Por lo menos, por lo menos en el libro de Jeremías se habla mucho de a la diosa Diana, ¿no? Hacer tortas a esta diosa ir a templos donde no deberían ir, pues eso se ve, ¿no? En Ezequiel se ve cuando él entra y Dios, bueno, Dios lo hace llevar, lo lleva al templo, le dice entra al templo y empieza a ver cómo en el lugar santo, pues estaban haciendo todo lo opuesto, estaban quemando incienso a diferentes dioses que no eran y teniendo estatuas allí en medio de la adoración, eh, en medio de
en medio del lugar santo, al lado de la menorá, al lado de todo esto y adorando tanto a Dios como a diferentes estatuas, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, eso era algo que no se debía ver. Y también, pues, empezaron a hacer lugares altos, ¿sí? Donde, pues, adoraban a diferentes dioses y hacían sacrificios. Esto lo podemos ver por lo menos en la ciudad de Cesarea de Filipos, cómo adoraban a diferentes dioses. Lo podemos ver en diferentes templos a lo largo de todo Israel. Hay diferentes templos a otros dioses que no debían de existir, ¿sí? Y pues lo hacían por apariencia. O sea, decían, ay, no, yo soy santo, me he visto así, por apariencia hago esto, pero en lo oculto, pero en lo secreto estaban haciendo todo lo contrario, ¿no? Y esto pues realmente es peor, o sea, la hipocresía yo creo que es peor a decir, no, yo tomo este camino, opto por esto y listo, a hacer y seguir haciendo cosas pues que van en contra de lo que Dios quiere, aún sabiendo lo que es contrario, ¿no? Que esto realmente llegó a ser la casa de Judá. No podemos decir que todos, sí, algunos pues no los estaban haciendo, pero la gran mayoría sí estaba yendo en contra y eso fue lo que trajo el juicio de Dios, ¿no? Trajo el juicio de decir, no, acá ya no más y voy a poner en disciplina a ambas, ¿no? Entonces, ambas capitales, ambas casas se apartaron de qué? De la ley de Dios, de lo que Dios quería. Por eso dice en el verso 16 del capítulo 1, ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti, ¿no? Imagínate, muy parecido a lo que le tocó hacer a Ezequiel, que le tocó rasurarse, que le tocó quitarse toda la barba y todo el pelo que tenía para hacer todo este ejemplo que era de lo que iba a pasar en el sitio que iba a ser Babilonia y todo eso, para mostrarles que estaban haciendo lo incorrecto y a ver si con eso pues les llamaba la atención y se volvían a él, ¿no? Y realmente estaba anunciando desde mucho antes ese cautiverio tanto para la casa de Israel como para Judá, que serían llevados en cautiverio, que iban a ser dispersos, que se cumpliría todo lo que dice Deuteronomio 28, tanto lo bueno como lo malo, pero pues vemos que muchos decidieron hacer lo contrario, ¿no? Por lo menos vemos varios de los que se cumplieron, ¿sí? Acá voy a nombrar algunos, no todos. En el verso 32 dicen, de Deuteronomio 28 dice, tus hijos y tus hijas serán entregadas a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. ¿Qué pasó con la Casa del Norte? Todos fueron llevados, todos vieron cómo fueron entregados a otro pueblo, a diferentes pueblos, porque realmente Asiria lo que hizo fue desglosarlos y desmenuzarlos y llevarlos a diferentes pueblos, ¿sí? Y pues esto lo vio quién, la casa de Judá. Todos lo vieron y aún así siguieron haciendo lo malo. ¿Qué pasó con la casa del sur? Pues ellos no obedecieron a Dios, siguieron haciendo lo malo y pues eso hizo que fueran llevados cautivos a Babilonia. Ellos lo vieron. Muchos de los padres, muchos de aquellos que estaban viviendo para esa época, vieron cómo sus hijos fueron llevados, cómo fueron arrancados de sus brazos y llevados a Babilonia para servir al rey, que entre ellos fueron Daniel y sus amigos, que fueron llevados desde muy temprana edad, ¿no? En el verso 16, 36 también dice, el Eterno te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra. Y realmente pues eso ha pasado, ¿no? Sigue en el verso 41, hijos e hijas engendrarán y no serán para ti porque irán en cautiverio. Lo vimos ahorita con lo que expliqué. Verso 47 dice,
Por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón, y por eso nosotros cada cosa que hagamos, pues lo debemos hacer que con alegría y con gozo. No porque me tocó, no porque, ay, no hay de otra, es que estoy aburrido y no hay más, ¿no? Sino porque tengo que hacerlo con gozo, porque realmente quiero hacerlo. Dice, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré el Eterno contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El Eterno traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y acá es muy tremendo lo que está mostrando acá porque dice que vuele como águila. El estandarte de Babilonia era un águila. El estandarte del Imperio Romano también era representado con un águila. Entonces, si vemos, bueno, el de Babilonia no era águila, era un león alado, ¿sí? Que tenía alas de águila. Entonces, si vemos, es tenía mucho de lo que Dios estaba hablando. Dice el verso 50, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto del anciano ni perdonará al niño y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que el Eterno tu Dios hubiere dado. Realmente este verso donde habla del sitio, eso sucedió varias veces, bueno, dos veces a las dos casas. A Siria sitió a Samaria, la sitió por un buen tiempo y por eso cayeron. No me acuerdo si fueron 3 o 2 años y medio o lo fue para Judá, pero realmente para las dos casi fue de 2 a 3 años, ¿sí? Y pues Judá también en manos de Babilonia sufrió de un sitio y pues duró siempre varios tiempos. O sea, no fue nada fácil ese decreto. Y venían esas consecuencias y esas maldiciones. Por lo menos en el verso 64 dice, y el Eterno te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, hasta el otro extremo. Eso vemos que hoy en día pues ya se cumplió, ¿no? Y dice, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, ni al leño y a la piedra. Y aún entre estas naciones descansarás, ni la plata, ni la planta de tu pie tendrá reposo. O sea, mejor dicho, no podremos descansar, no hallaremos reposo. Y si lo vemos realmente a los judíos le ha pasado eso. A lo largo de la historia, en medio de las naciones donde están, siempre les ha tocado irse de un lugar a otro por la persecución, por todo lo que les ha pasado, ¿no? Y dice, pues allí te dará el eterno corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad en tu vida. Ese castigo fue fuerte, hoy en día lo vemos, esa persecución que ha habido contra Israel, ¿no? Y que muchos pues nos asimilamos y hasta ahora estamos regresando, pero muchos otros han sido perseguidos sin descanso. No han podido descansar, no han podido decir, no, tengo toda una vida próspera y acá estoy súper bien. No, lastimosamente, eso pasaba por lo menos con el holocausto, cuánta persecución y cuántos judíos no fueron asesinados y cuántos no pasaron por esto. Pero gracias al Eterno, Él también nos dejó una esperanza, nos dejó una promesa. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 30 del 1?
en adelante. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Eterno tu Dios, y te convirtieres al Eterno, primero te convirtieres y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué dice primero? Arrepiéntete. Segundo, conviértete. Y tercero, obedece. Si hacemos estas tres cosas, ¿qué va a pasar? Dice, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Eterno, tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Dios y de allá te tomará y te hará volver y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Eterno tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esta realmente es la promesa a la que nosotros nos acogemos y a la que nosotros se ha cumplido en nuestras vidas. Porque nosotros hicimos estos tres pasos, nos arrepentimos, nos convertimos y estamos obedeciendo la voz de Dios, pues el que está haciendo nos está sacando de esas malas doctrinas hoy en día, pues espiritualmente y próximamente físicamente, ¿vale?